Anderson Silva, nacido el 14 de abril del año 1975, es un peleador brasileño de artes marciales mixtas que actualmente compite en la categoría de peso medio en Ultimate Fighting Championship. Silva ostenta el reinado más largo de la historia de la organización con 10 defensas del título y ha tenido la mayor racha de victorias en la historia de UFC con 16. Tanto el presidente de UFC, Dana White, como muchas otras publicaciones en los últimos años, han considerado a Silva como el artista marcial mixto más grande de la historia. Conocido como La Araña, apodo que se le atribuye por ser fanático del Hombre Araña, a quien ha considerado desde su niñez como su mayor héroe. Con un récord de 34 peleas ganadas, 8 derrotas y un empate, hablar de los logros de Anderson La Araña Silva sería una tarea de nunca acabar. Un video de 20 minutos solo para citar sus premios. Sin embargo, para mencionarte de los más destacados de la lista, debo decirte que, por ejemplo, en el año 2008 fue el peleador del año, también en el año 2008 hombre más peligroso del año, tuvo nominación a mejor peleador del año en el año 2009, 2012 y 2013. En el año 2009 recibió el premio por la paliza del año en su pelea versus Forrest Griffin. También en el año 2010 tuvo la pelea del año versus Chael Sonnen. En el año 2011 tuvo el premio al knockout del año en su pelea en contra de Víctor Belfort. También fue peleador más destacado en el año 2012 y peleador más valioso de artes marciales mixtas en el año 2012. En la compañía Shooto de MMA fue campeón de peso medio una vez. En la compañía Cage Rage Championship de MMA fue campeón de peso medio una vez, igualando con Paul Daley en mayor número de defensas consecutivas de un título en esa franquicia con 3 defensas. También empatando en mayor número de defensas exitosas de un título con 3. Pasamos a la compañía UFC. Fue campeón de peso medio de UFC una vez. Tuvo premio a la pelea de la noche en 4 oportunidades, peleador con más premios de knockout de la noche con 7, sumisión de la noche en 2 oportunidades, más defensas consecutivas de un título en la historia de la franquicia con 10, más defensas exitosas de un título con 10, más finalizaciones en peleas por un título con 9, más finalizaciones en la historia de UFC con 14, más victorias consecutivas en la historia de UFC con 16, mayor precisión de golpeo en la historia de UFC con un 67.8% de efectividad y más derribos por golpes en la historia de UFC con 17. Como dijimos al principio, Silva nació el 14 de abril del año 75, siendo uno de los 4 hijos que tuvieron sus padres. Hijo de una familia muy afectada por la pobreza. Pasó la mayor parte de su infancia con su tía y su tío, un oficial de policía de Curitiba, en Brasil. Comenzó a entrenar jiu-jitsu brasileño con los niños del barrio que podían permitir pagar las clases, algo que él no podía. Silva explicó en una entrevista que cuando comenzó a entrenar jiu-jitsu era realmente un deporte de élite en Brasil y había algo de prejuicio hacia los niños más pobres, así que tuve que aprender muchas cosas por mi cuenta, mirando a mis compañeros y vecinos practicarlo. Algunos de mis vecinos comenzaron a hacer jiu-jitsu y fue así que comencé a mirarlos y luego comencé a practicar con ellos. No era de forma organizada, pero era mejor que nada. Ha conseguido todo lo que se propone, o al menos todo lo que muchos deportistas aspiran en las artes marciales. Por ejemplo, es cinturón negro en judo, cinturón negro en jiu-jitsu brasileño, cinturón negro en taekwondo, cinta amarilla en capoeira, boxeador profesional y en su versión más fuerte, como a finales del año 2006, conformó un equipo de Muay Thai. A pesar de las adversidades económicas en la familia de Silva, a sus 18 años firma y organiza su primer patrocinador, quien se iba a encargar de acompañarlo en su carrera como profesional. Se trataba esta de la compañía ATM Network de un propietario norteamericano.
El gran salto para llegar al octágono lo tomó el día que decidió pertenecer al gimnasio de los hermanos Nogueira y los señores Lyoto Machida, Belfort y Asuero Silva, llamado Black House, ubicado en Brasil. Debutó en su propio país para la categoría Welter en las artes marciales mixtas Sherdog en 1997. Según un portal, hizo su aparición en el mundo de las MMA con varias victorias, hasta que en el año 2000 encontrara su primera derrota a manos de Luis Aceredo por decisión unánime. Viajó a Japón para disputar el campeonato Shoto Champion, que allí enfrentaría al gran Sakurai, nunca antes vencido en más de 20 combates. El brasileño alzó el cinturón y puso a sonar su nombre en la división de la franquicia Pride FC. Para el año 2002, Anderson La Araña Silva aparece por primera vez en Pride FC, la franquicia de los grandes campeones de la historia, y lo hace de una manera espectacular con un knockout a Alex Steinblin. Sin embargo, cuando se pensó que podía mostrar lo buen peleador que era en la franquicia que vio pasar a los más completos y peligrosos del mundo, como el último emperador Fedor Emelianenko, le llegó una larga temporada de mala racha en donde deambuló en diferentes divisiones del mundo. Silva hizo presencia, por ejemplo, en ese tiempo, en la promoción de Inglaterra, Cage Rage. Sin embargo, y pese a una mala racha inicial, Silva continuó y fue para el año 2006 en donde Anderson ya figuraba como la revelación por haber firmado contrato para pelear en la Ultimate Fighting Championship. Se considera este el punto más alto de su carrera, lo más alto de la cima al haber conquistado el título de UFC de peso medio y verse retado a defenderlo por 10 ocasiones ante peleadores de talla y gran nivel, como por ejemplo Rick Franklin, a quien lo defendió 2 veces, Nate Marquardt, Dan Hendo Henderson, Patrick Cottet y Chael Sonnen. Para el año 2013, Anderson Silva enfrentaba al fuerte Chris Weidman por la versión UFC 168, en donde no fue una de sus mejores noches al encontrar la peor lesión de su carrera, con una gravedad enorme en una fractura en su tibia y peroné que apagó la llama del brasileño en el octágono. Llegaron tiempos difíciles para el peleador Anderson Silva, quien tuvo que sobrepasar una larga y dolorosa recuperación de su lesión. Tras la grave lesión sufrida en diciembre del 2013, Silva regresó a la acción frente a Nick Diaz el 31 de enero del año 2015 en UFC 183. Ganó la pelea por decisión unánime. Pocos días después del evento, se reveló que había dado positivo por sustancias prohibidas durante un examen médico anterior al evento. La Araña negó haber consumido tales sustancias y la contraprueba la pasó exitosamente. Pero el 31 de enero fue sometido a 2 controles, uno antes y otro después de pelear. En ambos dio positivo por varias sustancias, entre ellas, por ejemplo, el esteroide drostanolone, del que también dio positivo en el control del 9 de enero. El día 17 de febrero, tras una reunión y la correspondiente votación del caso, la NAC, o sea la Comisión Atlética de Nevada, suspendió temporalmente a Silva hasta cerrar completamente el caso. La resolución se realizó para el 17 de febrero del 2015, suspendiendo a Silva junto a Nick Diaz y Héctor Lombard. El 13 de agosto del 2015, la NSAC suspendió a Silva durante un año con la fecha del 31 de enero, día del combate con Nick Diaz, y una multa de $380,000 americanos. En su primera pelea, luego que se levantara su suspensión, Silva enfrentó a Michael Bisping el 27 de febrero del 2016 en UFC Fight Night 84. Perdió esta pelea por decisión unánime. Sin embargo, la lucha no fue sin controversia, ya que al final de la tercera ronda, Silva tiró a Bisping con un rodillazo volador, mientras que Bisping estaba señalando al árbitro Herb Dean, que perdió su bucal. Silva, creyendo que había ganado el combate, continuó celebrando. Sin embargo, el árbitro Herb Dean dijo que la lucha no había terminado y continuó por otras 2 rondas a la decisión. Ambos participantes fueron galardonados con el premio por pelea de la noche.
Se esperaba que Silva enfrentara a Uriah Hall el 14 de mayo del año 2016 en UFC 198. Sin embargo, se retiró de la pelea el 10 de mayo después de requerir una cirugía para extirpar su vesícula biliar. Como resultado, Hall no compitió en el evento. En su retorno, luego de la cirugía, Silva sirvió de reemplazo a corto plazo para enfrentarse al entonces campeón de peso semipesado de la UFC, Daniel Cormier, en una pelea sin el título en juego el 9 de julio del año 2016 en UFC 200. Silva perdió la pelea por decisión unánime. Una corta racha de victorias y de derrotas continuó. Los mejores tiempos de Silva ya habrían pasado. Ya en épocas actuales, el final de una de las carreras más relevantes de la historia de las artes marciales mixtas está cerca al momento de yo estar haciendo este video. El presidente de UFC, Dana White, confirmó que la pelea de Anderson Silva frente a Uriah Hall el 31 de octubre del año 2020 será su pelea final en las MMA. El presidente de UFC confirmó la información tras la realización de la cartelera del sábado. Anderson Silva tiene 2 peleas en su contrato, dijo, pero nosotros llegamos a un acuerdo de que sea su pelea contra Uriah Hall, será su pelea de retiro. Esa es una pelea importante para los dos. Uriah quiere pelear por el cinturón y una victoria frente a Anderson en su última pelea sería increíble. Su legado es gigantesco. Algunas de sus peleas frente a Víctor Belfort, la primera con Chael Sonnen y tantas otras, y todo lo que conquistó es legendario. Anderson Silva hizo una gran carrera aquí, continuó Dana White, y va a ser recordado como uno de los mejores de todos los tiempos. Considerado el mejor peso medio de la historia de UFC, Anderson tuvo un reinado largo en la organización. Campeón de la división del año 2006 y 2013, el brasileño dio que hablar en su auge, derrotando a sus rivales sin dejar dudas y presentando un estilo de pelea que rara vez se ve en este deporte. En la actualidad, el récord de Anderson "La Araña" Silva no es positivo. Sin embargo, esto no opaca en lo más absoluto el haber sido uno de los más grandes peleadores de artes marciales mixtas que vio el mundo en la historia.